Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con don Pío Moa hablando de historia. Una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de meternos en materia, hay que recordar a nuestros oyentes que lo habíamos dejado justo a la muerte de Franco. Estábamos hablando de esos momentos tan convulsos. Creo que en el blog más España más democracia, www.piomoa.es, tenemos alguna novedad, ¿no? Sí, tenemos algunas reflexiones sobre todas estas cuestiones que están ocurriendo, ¿no? Porque en la fiesta de la Hispanidad de este año, pues hay que recordar que España sigue siendo un país culturalmente colonizado, políticamente satélite y militarmente cipayo. O sea, políticos, partidos y gobiernos están satisfechísimos con esta situación. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? También en relación con esto, pues vemos como los separatistas y tantos otros califican la formación de la hispanidad como invasión y genocidio. Es que atribuyen erróneamente la hispanidad a canallas como ellos mismos. Este es el problema real. Y bueno, otras noticias así. Relacionado con esto también he explicado una cuestión. Hace unos días el periódico El País pues señalaba que el 65% de los comercios de la Gran Vía madrileña, la emblemática Gran Vía madrileña, pasan del español. Usan el inglés en nombres e indicaciones. Bueno, esto hace años ya denuncié que Madrid estaba perdiendo su carácter nacional para convertirse en una sucursal de Gibraltar. Pero esto que pasa, no solo pasa en la Gran Vía, en muchas otras calles, en muchas otras partes, no solo de Madrid, supuesta capital de España, y actualmente sucursal de Gibraltar, como digo, pasa en cualquier pueblo. Usted va por ahí en cualquier ciudad pequeña y pasa lo mismo. O sea, la colonización no ha cesado de avanzar, empujada por una clase empresarial inculta e infecta, excepciones aparte, claro, empezando por Inditex, la gran empresa española, entre comillas, que hace lo posible por disimular su origen, un origen que para sus jefecillos debe ser meramente geográfico. Esto es un insulto permanente a España, a su cultura y a su idioma. Aparte de esto, está la colonización ya en términos mucho más graves, que es el desplazamiento del español como lengua de cultura y su sustitución por el inglés en la propia España. Esto ya se intenta desde la infancia. Usted aquí, la Jopa Aguirre, o sea, Esperanza Aguirre, se ha dedicado a institucionalizar la enseñanza en inglés, no al mismo nivel, sino al nivel superior, porque se institucionaliza como la lengua de la cultura, desplazando el español, de hecho, y metiendo ya en la idea de los niños y de los jóvenes que el idioma de la cultura, el idioma de la ciencia, el idioma de la economía, el idioma del deporte, el idioma de casi todo, pues es el inglés. En el propio ejército, claro, es importante que los mandos sepan inglés, porque las órdenes van a venir precisamente de USA y de Inglaterra, que se hacen en inglés. La OTAN habla en inglés, como la Unión Europea habla en inglés. Bueno, pues esta colonización ha sido impulsada mucho más por la derecha que por la izquierda. Ahora mismo la izquierda, haciendo demagogia, se hace la patriota y acusa a Ayuso de esta situación de la Gran Vía madrileña, que es una situación muy generalizada y que viene de mucho más atrás. Pero es verdad que viene sobre todo de la derecha, del PP. La misma derecha que usa las lenguas regionales contra la lengua común española, como hace ahora mismo Pujoliño o Feijóo, ¿no? Esto es una tradición desde la propia OCDE. Y este Pujoliño, pues, es otro fanático de la gibraltarización de España. O sea, de la imposición del inglés como lengua
o sea, como si España fuera un país bilingüe con una lengua superior al inglés y otra inferior al español. Esa es la misma tradición que, por ejemplo, declaró padre de la patria andaluza a un locuelo fanático e impuso su bandera islámica como la de Andalucía, la aljofifa que le llamaba Aquilino Duque. Y en esto la izquierda ha sido más bien seguidora de la derecha. Al revés que en otros terrenos políticos en que la iniciativa siempre ha partido de la izquierda y luego ha sido seguida por la derecha, entre otros la memoria llamada histórica y ahora democrática. Bueno, pues con lo de la colonización pasa lo mismo que con la satelización político-militar. Prácticamente todo el mundo la acepta, incluso los que se dicen disgustados, y que se lo plantean y dicen, sí, estaría muy bien salir de eso, pero es imposible. Ellos precisamente lo hacen imposible. Bueno, esta denuncia he puesto en mi blog, pues rogando la máxima difusión de ella, y que quizá Vox quisiera recogerla, y si no, que al menos quede constancia. Otro tema importante es el del libro Los mitos de la guerra civil. El impacto de este libro en Francia pues permanece. Sigue habiendo polémicas, sigue habiendo protestas, sigue habiendo defensas, claro, pues durante 6 meses ha estado como en Amazon como el libro de historia de España más vendido en Francia. Y en noviembre pues va a salir otra nueva edición del libro en España. Creo que a esta nueva edición debería darse la máxima publicidad por parte de quienes entienden el grave problema que tenemos con la historia, que es un problema político actual, no es simplemente del pasado. Y creo también que el libro es el mejor antídoto precisamente contra la memoria, que llaman democrática a los antidemócratas, y esto lo prueban tanto las rabiosas reacciones en Francia como las que hubo en España. Ellos se dan cuenta de lo que significa esto. Porque simplemente echa por tierra todas las patrañas del nuevo Frente Popular sobre aquella guerra y sus consecuencias que llegan hasta la actualidad. Además, han pasado 20 años de su publicación y la dedicatoria del libro era a los jóvenes que deben conocer la historia. Pues bien, hoy los jóvenes de entonces tienen entre 40 y 50 años, o sea que hay una nueva generación a la que deberían llegar algunas verdades elementales sobre la historia de su propio país. Historia que pretenden falsear y dictar por ley unos políticos incultos, corruptos e hispanófobos, y apoyados en un gremio de charlatanes universitarios, un gremio jauría. Así que a ver si conseguimos que efectivamente se vuelva a difundir y que llegue a un gran número de jóvenes. Uh-huh. Hay un argumento que revela la necedad profunda de la derecha española. Dicen, se acercan las elecciones y hay que sacar otra vez el comodín del franquismo. Así distraemos al personal de la inflación y la crisis que les hemos metido. Les hablamos de fachas y cunetas y emponzoñamos el enfrentamiento izquierda-derecha porque nos conviene que haya tensión. Bueno, esta es una estupidez inmensa. Una posible respuesta es, no es ningún comodín ni ninguna cortina de humo. Es política de gran calado para el cambio de régimen. Porque el régimen, le guste a la derecha o no, viene del franquismo. El rey, la monarquía, viene del franquismo. La democracia viene del franquismo. La paz que todavía tenemos viene del franquismo. Y es la derecha, incluida Vox en esto, la que quiere distraer porque es incapaz de defender la verdad sobre el franquismo y de atacar la memoria democrática, entre comillas, ¿no? Bueno, yo espero que Vox reaccionará de una vez, ¿no? Ahora mismo, con lo del Valle de los Caídos, está haciendo alguna cosa que está bien, ¿no? Si Vox ha crecido, no ha sido por ocuparse de cuestiones políticas menores, aunque sean importantes, porque todo es importante, ¿no? Pero sino ante todo creció por defender una gran política centrada en la unidad de España, la cual, por fuerza, ha de incluir la verdad sobre la historia reciente, no solo la de siglos pasados, porque, como digo, todo esto, lo único bueno que nos queda ahora en España proviene de aquella guerra, de quienes ganaron aquella guerra y del franquismo, ¿no? Y es preciso también afrontar la colonización y satelización del país, que todo el mundo hace como que no se da cuenta de ella, pero que está ahí, y es muy importante. Hay en relación con estas cuestiones también,
está el caso con el Valle de los Caídos, ¿no? Dice, José Antonio tiene carácter de personaje histórico, no es un mero primo, nieto o cuñado en una familia, y su sepultura en el Valle de los Caídos era perfectamente adecuada. Y ahora la familia se va a encargar de hacer el trabajo de profanador de la historia al doctor y a su pandilla. Es decir, la familia está haciendo el trabajo, el sucísimo trabajo, al doctor. Y lo hace, por así decir, bajo el lema que se atribuye a los gudaris en la Guerra Civil. Rindámonos antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde y tengamos que luchar, claro. Hay otra serie de problemas actuales muy graves en relación con el ¿cómo se dice? O sea, con la justicia, en definitiva, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, con la renovación del Poder Judicial, etcétera, ¿no? Y claro, Feijóo no claudica, como dicen algunos, ante el doctor. Los dos tienen la misma idea, de repartirse el Poder Judicial y repartirlo también con los separatistas. Y para engañar a sus pánfilos votantes, pues Pujoliño dice que ya cambiará esa ley cuando llegue al poder. Vaya, no es nada nuevo, ¿no? Cuando llegó al poder el PSOE, proclamó enseguida, por boca de Alfonso Guerra, que Montesquieu ha muerto. Montesquieu era precisamente el que decía que una democracia, no ya una democracia, un sistema no despótico, necesita que haya independencia judicial. Bueno, pues esta declaración de Montesquieu ha muerto, pues dijo así con estas palabras, otras muy parecidas, pues fue una proclama y un programa. Y ese programa se ha venido desarrollando a lo largo de estos años junto con ayuda del PP. Han convertido a España en una democracia fallida. Es una cosa verdaderamente triste y verdaderamente lamentable, ¿no? Ver cómo se atacan estos dos partidos, PP y PSOE. Porque, por ejemplo, el PP censura ahora que el PSOE quiera ganar apuntalando el independentismo, dice Feijóo. Oiga, eso es exactamente lo mismo que ha hecho siempre el PP, apuntalar a los separatismos. Un PP tan afín, por otra parte, al PNV, como ha dicho el propio Feijóo, que por otra parte ha dicho que Feijóo ha dicho que el problema de la educación en España es el inglés, que hay que desarrollar más el inglés, así como las lenguas regionales, lógicamente a fin de debilitar y desplazar al español común. Están locos, o sea, eso es una locura. Bueno, pues están ahí, una mezcla de locura y estupidez, ¿no? Bueno, pues los dos partidos, PP y PSOE, se acusan también de corruptos y embusteros. Y los dos tienen razón. En todo eso vienen a ser un solo partido. He tratado también la fiesta de Vox, que ha sido en conjunto una prueba muy alentadora de que el partido sigue adelante contra quienes se daban el gusto de creerlo derribado. Pero no todo ha estado bien, claro. El recinto de la fiesta se llama Mad Cool, dedicado a festivales, incluidos los del orgullo gay, y la organización de Vox regalaba pegatinas con el lema Made in Spain. O sea, hay mucho patriota de Spain, no de España, ¿no? Esos detalles son más que detalles, porque el servilismo y la colonización han llegado a hacerse inconscientes. Y si no se denuncian, no cesarán de empeorar. No obstante, insisto, dentro de que ha sido una experiencia alentadora y alegre contra los que creían que Vox se acababa, ¿no? También pienso que Vox debería hacer una bandera de la difusión de los mitos de la guerra civil, por las razones que ya he explicado. Y hablando de temas históricos más generales, pues he publicado, no hace mucho todavía, el libro Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea. Es muy interesante porque actualmente hay una campaña enorme, intelectual, para denigrar a la era europea y la herencia europea en el mundo. O sea, aquello que se decía de la leyenda negra española, que era todo genocidios y no sé cuántas cosas más, pues ahora se amplía a toda Europa. Esto es parte viene en gran medida del final de la era europea que se dio con la Segunda Guerra Mundial
y que actualmente pues está en marcha cada vez con más fuerza, y en la que ha caído incluso Putin, ¿no? Hablando de contra Occidente en general, cuando la cultura rusa es fundamentalmente occidental, fundamentalmente europea. ¿Les guste o no? Es así. Pero bueno, esto es un indicio de una decadencia que no es solo política y militar. Europa hoy día política y militarmente no significa casi nada en el mundo. Y aunque económicamente sí, pero económicamente la economía, contra lo que muchos creen, no es lo decisivo. Bueno, pues esta decadencia viene acompañada, ya digo, de una reacción cada vez más denigratoria, más leyenda negrista contra Europa y contra su espíritu, vamos a decir, contra lo que Europa ha significado en la historia del mundo. Una historia que empieza con los descubrimientos y exploraciones españolas del finales del siglo XV y en el siglo XVI, sobre todo. Bueno, pues ese problema que tenemos aquí en España de reivindicar aquella época de hegemonía española en que la cultura, no solo los hechos militares y políticos y la hegemonía política, sino también la cultura española, pues alcanzó su máximo nivel, que no ha vuelto a alcanzar ni de broma, ¿no? Y el problema, la cuestión que se nos plantea, no es solo reivindicar aquella época, reivindicar a nuestros abuelos o tatarabuelos, ¿no? Sino la de qué lecciones o experiencias extraer. O sea, ¿cómo es posible que España llegara a tanto, no siendo el país más rico ni el más poblado de Europa? ¿Cómo es posible que pudiera defender a toda Europa contra el Imperio Otomano, que evidentemente estaba amenazando al conjunto de Europa, no solo a Italia, España o el Sacro Imperio? Y nos encontramos también con otro hecho muy significativo de aquella época, y es que Francia, los protestantes o Inglaterra trataban de aliarse, o se aliaban abiertamente, con el Imperio Otomano contra España, es decir, contra Europa. Es una cosa curiosa y que es necesario tenerla en cuenta e investigarla. Yo se lo planteo claramente en el libro de Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea. Bueno, pues ese mismo problema lo tenemos hoy con el franquismo. O sea, el franquismo sufre una leyenda negra sistemática que en cierto modo viene a ser una repetición de la leyenda negra sobre España en general. Y aquí hay algo que es muy importante, y es qué experiencias, qué lecciones podemos extraer del franquismo. No simplemente explicar lo que realmente fue el franquismo, que eso es muy importante también, claro, es fundamental, porque como digo, es el comienzo, es decir, todo lo que hay ahora, o sea, la democracia, la paz, la monarquía, etcétera, todo eso viene del franquismo. Sino qué lecciones sacar de aquel régimen que tuvo tanto éxito a pesar de tantos enemigos como tuvo durante 40 años. Bueno, pues por lo pronto hay un principio inequívoco que hay que defender, y es la unidad nacional. Sin unidad nacional no habrá paz ni libertad, ni por tanto habrá democracia ni capacidad para enfrentarnos a un mundo tan peligroso como el actual. Esto es esencial. Es esencial. Porque todos estos movimientos disgregadores o que tratan de destruir la soberanía española, pues lo único que pueden prometer es más conflictos internos, más rencores, más odios y menos libertad. No tenemos más que ver la política que siguen en Cataluña, Vascongadas, o también en Galicia, también en Andalucía, que es una política de cultivar el odio a España, de cultivar el odio a lo español. O sea, en Andalucía lo han hecho ya como una bandera. La bandera llamada Andalucía es una bandera islámica, o sea, anti-española, contraria a todo lo que ha significado España. Bueno, pues la unidad nacional viene del franquismo, porque en la República y sobre todo en la Revolución Popular, España estuvo a punto de caer disgregada por la fuerza que adquirieron los separatismos, que eran una parte fundamental del Frente Popular, y porque además estuvieron maniobrando durante toda la guerra continuamente para
atraer a Inglaterra y a Francia a que apoyasen la disgregación de España. Claro, una España disgregada en pequeños estados es una España que carece de toda fuerza internacional, porque son pequeños estados que son inevitablemente juguete de las maniobras de otras potencias extranjeras. En cuanto a la unidad nacional, decía, no es incompatible con las autonomías. El problema que hoy tenemos es que la Constitución plantea implícitamente varias naciones, o nacionalidades se les llama, y que las autonomías están regladas de tal manera que su expansión no tiene límites. O sea, en la Constitución la autonomía puede seguir aumentando, como está aumentando prácticamente hasta casi la secesión, hasta casi la separación. Y por eso tienden a disgregar el país. Y para colmo, los gobiernos, a partir de la democracia cristiana, pues han entregado a los separatistas todos los recursos para desarrollar su labor. Y el PSOE, al declararse de facto, de hecho, declararse heredero del Frente Popular, pues ha seguido la misma línea. Y todo ello reforzado por un verdadero lavado de cerebro masivo por la Triple M y la universidad, una universidad muy degradada, utilizando como pretexto, es decir, usurpando la bandera de la democracia. Y la derecha, que se considera heredera del franquismo, ha contribuido, bueno, la parte de la derecha que se considera heredera del franquismo, pues ha contribuido a todo este problema al abandonar la bandera de la democracia. Pese a que la democracia vino y solo podía venir del franquismo, que nunca tuvo oposición democrática. O sea que a la oposición era todo lo contrario, lo estamos viendo además cuando estamos hablando de la transición. Y además, ese, digamos, neofranquismo, por llamarlo de alguna manera, que pues no ha entendido bien lo que fue aquel régimen, y empezaba por ahí, y no ha entendido tampoco las causas de su éxito. Y por eso se ha quedado relegada, y relegada cada vez más, y es algo que todos debemos lamentar, porque es necesario enfrentarse a estas derivas que está siguiendo el país. Bueno, estos temas los vengo tratando, como digo, en el blog. Creo que pasa también un poco lo mismo que con este programa, que está siempre en dificultades económicas. Como digo, este mes nos va a saquear Hacienda 1.000 euros, que nos deja la cuenta temblando, incluso más que temblando, y por eso tenemos que hacer un llamamiento al apoyo de nuestros oyentes. Tenemos que hacerlo porque resulta, como decíamos, se da esta extraña paradoja de que nosotros tenemos que estar sufragando, aunque sea en pequeña proporción, claro, a través de los impuestos, pues a estos chiringuitos de una serie de parásitos subvencionados, que son precisamente los que cultivan la mentira y que cultivan cultivan el odio entre los españoles, ¿no? y el guerracivilismo. Así que reitero nuestro llamamiento. Y creo que con esto podemos pasar al tema que nos ocupa hoy, ¿no? Al tema de hoy. Eso es. Bueno, pues estábamos viendo cómo el franquismo pues se estaba descomponiendo claramente. Se estaba descomponiendo porque sus elementos constitutivos, que eran sobre todo 4 familias, llamadas familias, pues estaban a su vez disgregando, y sobre todo porque el elemento de unión que habían tenido, ideológico, que habían tenido a lo largo de aquellos años, que era el catolicismo. El régimen se declaraba católico, no falangista, ni carlista, ni otra cosa, se declaraba católico, pues fue prácticamente volado por los aires por el Vaticano II. Así que existía esta situación, el régimen, dentro del régimen, casi todo el mundo se daba cuenta de que era preciso cambiar y que no había otra salida que cambiar a un sistema democrático, de lo que se llama convencionalmente democrático. Y pues en fin, esto se notaba también en las distintas opciones que había dentro del régimen de cómo llevar adelante
el cambio sin que, sin que derivase, como había pasado en el 31, sin que derivase a un sistema caótico, a un sistema de enfrentamientos que terminara pues en una nueva guerra, ¿no? Bueno, pues decíamos el otro día que Areilza, que parecía en aquellos momentos el político más inteligente y más apoyado y que estaba en el gobierno de Arias Navarro, pues Areilza en su diario estaba entusiasmado con Juan Carlos. Decía, vuelvo a citarlo, dice: ¿quién podría, sin faltar gravemente a la verdad, desconocer que la monarquía, en 4 meses solamente de vigencia, ha hecho posible ese camino a la democracia que hace algunos años atrás hubiera parecido inimaginable? Dice: el rey, con su mensaje, con sus palabras, con su presencia, es el motor del cambio. El pueblo intuye y adivina que en él se polariza la inteligente voluntad de que España mire y marche hacia adelante. Claro, olvida 2 cosas. Primero, que el rey había sido nombrado por Franco. Parece que de repente había caído del cielo y había hecho todo, ¿no? Y además olvida que el gobierno de Arias, que está atacando, con estas frases está atacando al gobierno de Arias, del que él formaba parte. Parece que no había hecho nada digno de mención. Bueno, esto, claro, a Arias le ponía furioso, pero se creía fuerte. O sea, tanto Areilza como él se creían fuertes. Areilza creía que iba a ser nombrado el jefe de gobierno para dirigir la transición, y Arias pues pensaba que no tenía por qué dimitir y no lo hizo. Y Torcuato Fernández Miranda, y esto da una idea de los rencores que había entre unos y otros, ¿no? Pues describió así a Arias unos días después. Dice: está sobresaliente, pagado de sí mismo, hace de gran señor, aunque no pasa de cursi. Es la astucia y la incoherencia. Habla y habla, saltando de un tema a otro. Está contra todos, desconfía de todos sin decirlo, pero hablando mal de todos. Está como muy pagado de sí y de que es insustituible. Tiene prisa y no la tiene. Que hay que celebrar el referéndum en octubre. Habla como si estuviera drogado. Esto lo dice Torcuato Fernández Miranda con muy mala leche, evidentemente, de Arias. Pero simplemente, aparte de eso, revela, ya digo, las inquinas que había entre unos y otros, ¿no? Arias creía que el rey intrigaba con los ministros y que obstaculizaba sus planes en vez de ayudarle, lo cual es verdad. Entre otras cosas, el rey consideraba que Arias era demasiado mayor y él lo que quería era gente joven como él, tipo Suárez, ¿no? Bueno, y a su vez Juan Carlos pues estaba un tanto intimidado y no se atrevía a destituir a Arias. Se pensaba que el sucesor solo podía ser Areilza o Fraga o acaso Silva Muñoz, pero el que tenía aparentemente más bazas era Areilza. La verdad es que casi ningún colaborador de Arias ha hablado bien de él. O sea, él no estaba en ninguna familia del régimen y se ganaba la inquina tanto de los llamados ultras como de sus contrarios. No tenía verdadera autoridad y tampoco tenía ideas claras sobre cómo pilotar la transición. Y aceptaba la reforma, pero con temor y con reticencia. Él era consciente de que la continuidad del franquismo, tal como estaba en vida de Franco, pues estaba cerrada, ya que las familias del régimen pues no querían integrarse en el movimiento, y por lo que el movimiento era de hecho falangista, ¿no? Así que el movimiento no tenía más opción que disgregarse o reagruparse como un partido más en las circunstancias nuevas que se estaban viendo, ¿no? Esto último, o sea, que se incorporase como un partido más a los partidos que iban a crearse, que se estaban creando ya, pues parecía una opción prometedora, porque seguía teniendo el movimiento y la falange, pues tenían una opinión social más o menos favorable, bastante favorable, pero como observaría Fraga,
porque a Fraga le hicieron una propuesta en tal sentido, dijo: el franquismo se hizo con materiales muy diversos, que al no realizarse a tiempo las reformas necesarias, ahora van a ir a parar a diferentes estructuras políticas, es decir, a diferentes partidos. Y de hecho, buena parte de la base social del franquismo pasaría pronto al PSOE, debido a ciertas afinidades, digamos, populistas entre ambos, ¿no? Y es verdad que una parte considerable del franquismo pasó al PSOE y otra parte de la falange, del propio movimiento, pasó a la UCD. O sea, la UCD se hizo sobre la base organizativa del movimiento. Bueno, pues conforme llegaba el verano, estamos en el 76, pues el rey se impacientaba. Como tenía muy poca popularidad al comienzo, pues viajaba por el país para acercarse al pueblo, y la verdad es que lo hizo con éxito. Entre el 31 de mayo y el 6 de junio también viajó a América, comenzando por la República Dominicana, y allí fue acogido con mucho fervor. Y lo más sustancial fueron sus palabras muy ovacionadas en Washington ante el Congreso de USA. Él dijo: la monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno. Esto era, en definitiva, lo que querían todos. Lo que querían, bueno, no todos, pero prácticamente todos. O sea, que se mantuviera la paz social, que hubiera estabilidad política y que, en fin, pudieran gobernar unos partidos u otros. Recordemos que en la República el gran problema es que los partidos principales, o varios de los partidos, especialmente el PSOE y los separatistas, no estaban dispuestos ni a mantener. Es decir, lo que se esperaba era que estos partidos hubieran aprendido la lección de la historia y hubieran abandonado aquellos, en fin, extremismos violentos que los caracterizaron en tiempos de la República. Eso, y en parte se consiguió, pero no totalmente, ni mucho menos. Porque estos partidos, el PSOE, por ejemplo, los separatistas, eran conscientes de su debilidad en el 76, pero su programa seguía siendo el mismo que antaño, es decir, disgregar la nación española, unos, y otros imponer un régimen que no democrático, ¿no? Empezando, como declararon enseguida, por enterrar a Montesquieu, ¿no? Y, por otra parte, esto era también lo que le interesaba a USA. O sea, como he dicho, desde lo último que quería USA o la CIA o el gobierno useño o el Congreso es que en España hubiera problemas como los que había habido en Portugal, que hubiera violencias y intentos golpistas y cosas por el estilo. Lo que quería era una transición muy tranquila y muy llevada con mucha firmeza desde el gobierno. Eso le interesaba. No es que aquí, digamos, los que estaban haciendo la transición estuviesen atentos a lo que quería el gobierno useño, sino que era lo natural y lo que desde hacía años iban pensando, ¿no? Unos u otros, lo que pasa que cada uno tenía su propia receta para llegar ahí. Así con ese discurso en Washington, pues el respaldo de USA quedó afirmado. Y ya en diciembre, Adeilza comentaba de Kissinger. Estamos hablando comentaba de Kissinger. Dice: sigue con gran atención el desarrollo de la crisis política española. Estados Unidos desea la democratización del sistema, pero fiel a su pragmatismo, sin demasiado afán, sin exigencias y sin prisas. Y en enero le aconsejaba el 77, claro. En el 76, le aconsejaba el político useño: no hagan caso a las exigencias de los europeos, fíjense bien, más que en aquello que realmente les convenga a ustedes. En Europa no funciona bien la democracia parlamentaria y hay que ponerle remedio para que se salve al menos la libertad. En Francia hay peligro de comunismo. En Italia, más que peligro. No caigan en la mitomanía de los profesores dogmáticos que lo quieren ensayar todo. Hagan cambios y reformas y den libertades, pero el calendario lo fijan ustedes.
y mantengan la fortaleza y autoridad del Estado por encima de todo. El ejemplo negativo portugués supongo que ha de servirles. Vayan despacio. Estos son unos consejos que de por sí trataban de seguir ya desde bastante antes, desde Carrero, entre otros, los políticos españoles. Pero indican muy bien cuál era la preocupación y el interés de USA. El interés de USA era que España, por su posición geopolítica tan importante, digamos, en el mundo, porque está entre el Mediterráneo y el Atlántico y entre Europa y África, o sea, es una península de un valor estratégico fundamental, pues lo que querían es que aquí no volviera a haber experiencias como las que hubo en la República, que llevaron a la guerra. Uh-huh. Y el mismo Giscard d'Estaing, que temía una desestabilización del flanco suroeste europeo, pues recomendaba prudencia. Digo, el flanco suroeste, en el sentido donde está España, en el sentido de que era fundamental en la política de contención de la Unión Soviética, del expansionismo soviético. Bueno, como digo, eran consejos sensatos, pero también algo innecesarios, porque el gobierno ya iba por su cuenta en esa dirección. Bueno, desde la visita de Juan Carlos a USA, el proceso político cobró otro ritmo. Juan Carlos estaba muy irritado, dormía mal, porque Arias le imponía, o sea, Arias le tenía cierto miedo a Arias, y no encontraba el modo de despedirlo. Y por fin, el 1 de julio, venciendo sus vacilaciones, pidió a Arias la dimisión. Arias la presentó de inmediato. Pudo haber resistido la sugerencia del rey, creando un grave problema político, pero debió de comprender que era inviable su continuidad cuando solo se hallaba en mala relación. Se hallaba en mala relación con el rey, pero también desconfiaba de sus propios ministros, sobre todo de Areilza y de Fraga. Pues creía que intrigaban para sustituirle, y era la verdad, por otra parte, ¿no? Y además la prensa no perdía ocasión de zaherirle a Arias. Un periodista golfo le inventó aquello del carnicerito de Málaga, diciendo que había participado en la represión de Málaga después de su toma por los nacionales, olvidando las fechorías y atrocidades que habían cometido los del Frente Popular, ¿no? Bueno, pues en agradecimiento por los servicios prestados, pues Arias recibió el marquesado de Arias Navarro con categoría de Grande de España, que es un título que nunca lo utilizó. No le gustó recibir ese título de un rey al que aguantaba muy mal. Como decía, a Juan Carlos lo puede aguantar, le pasa como con los niños, lo puede aguantar un rato, pero no mucho. Bueno, aquello pareció la gran ocasión de Fraga o de Areilza. Los dos estaban convencidos, como la mayoría de la gente, de que la sucesión a la jefatura del gobierno pues correspondía a uno de ellos. El nombramiento tenía que hacerlo el rey, escogiendo de una terna que le presentaría el Consejo del Reino. Bueno, pues en la votación cayeron enseguida Areilza y Fraga, que eran personalidades pues de un relieve excesivo para el gusto de los miembros del Consejo. Es decir, los dos principales fueron liquidados en ese momento. Y finalmente quedó definida la terna, que serían Silva Muñoz, López Bravo y Suárez. Suárez venía en tercer lugar, y además venía después de unas maniobras entre Torcuato, Fernández Miranda y Miguel Primo de Rivera. Suárez era el designado por Torcuato y por el rey, cosa que entonces no se sabía, ¿no? Claro, esto pues fue tremendamente decepcionante para Fraga y para Areilza, ¿no? Cuando fue nombrado Suárez, que era el secretario general del movimiento, el cual dentro del gobierno Arias había entorpecido la reforma desde posiciones continuistas, ¿no? Parecía el portavoz del llamado búnker dentro del gobierno de Arias. Bueno, pues los dos, o sea, Fraga y Areilza, lo vieron como resultado de algún manejo
Y al igual que muchos otros, pues tenían a Suárez por un político de segundo o tercer orden y no estaban dispuestos a servir a sus órdenes. Claro, Suárez aparecía casi como un chiscarrabis de la política. Creo que él mismo se llegó a definir así en algún momento, ¿no? Y Fraga explica, cito, no tenía confianza alguna en Adolfo Suárez ni en su capacidad de dirección. El rey me llamó por teléfono a casa. Le manifesté la imposibilidad de continuar como ministro. Mi mujer, que escuchó la conversación, estimó que estuve demasiado tajante. Hay ocasiones en la vida en que no puede uno dejar de serlo. O sea, hay que darse cuenta de la situación. Él iba a ser el que dirigiese la transición, él o Areiza, y aquí que iban a elegir a un Mindundi, como si dijéramos, ellos lo tenían por un Mindundi. Él, precisamente Fraga, había hecho el trabajo duro y había desbrozado el camino de la transición, y para encontrarse al final con que otros lo aprovechaban, y además con un rumbo incierto que no sabían por dónde iría, ya que hasta el día anterior era el jefe del movimiento y que estaba boicoteando a Arias porque consideraba que Arias estaba yendo demasiado lejos en sus movimientos reformistas. Areilza no expone en su diario cómo reaccionó, pero Fraga sí. Dice, se negó a aceptar la situación, considerando la extraña actitud de Suárez en los meses pasados. Intentó lo imposible, que el rey se volviera sobre su decisión, que le escribiéramos una carta colectiva, que se dificultara la creación del nuevo gobierno. A todo me negué con la misma firmeza que lo había hecho a la sugestión del rey de continuar en el gobierno. Es decir, lo que se le planteaba a Areiza y a Suárez era seguir en el gobierno, pero bajo el mando de Suárez. Sí, la verdad es que aquello creó una situación de absoluto pasmo en todo el país. Ricardo de la Cierva consideró la decisión como un inmenso error. Era, dice, estupor absoluto y profunda decepción, decía la revista Cambio 16. La revista Cambio 16 era entonces un poco como El País ahora, o sea, tenía un órgano con una gran influencia política, ¿no? Y además, lo mismo que Cambio 16, pues otras muchas publicaciones y corresponsales extranjeros venían a decir lo mismo. Estaban convencidos de que el nombramiento de Suárez iba a significar la misma política que Suárez había defendido contra Arias, es decir, un continuismo que tenía muy pocas posibilidades, pero desde luego se iban a equivocar. En cambio, el PSOE y el PC pues mostraron un rayo de esperanza. El PSOE creyó que Suárez podría resultar y el Partido Comunista que podría ser útil. O sea, en cierto modo se explica porque consideraban que Suárez no valía gran cosa y que sería fácilmente presionado e impulsado en el camino que ellos querían, mientras que Areilza o Fraga pues podían ser más difíciles de manejar. Algunos daban relevancia al dato de que Suárez no hubiera hecho la guerra civil. Recordemos que incluso Carrero especulaba con negociaciones con el Partido Comunista siempre que fuera con políticos comunistas que no hubieran hecho la guerra civil. Y así terminaba la primera etapa del reformismo, que dejaba como balance positivo las libertades de asociación, reunión, prensa y manifestación, y también el fracaso de los ímpetus rupturistas de una oposición no democrática. Esto es lo que la situación a la que se había llegado finalmente. Bueno, pues es curioso también que algo parecido a lo que le había pasado a Fraga y Areilza, sobre todo Fraga era el que más había trabajado por organizar una transición que no fuera rupturista ni problemática, pues y que se vio desbordado por alguien que no se sabía de dónde salía, como quien dice, pues le pasó también al Partido Comunista, que había sido el que había llevado la oposición al franquismo desde el propio fin de la Guerra Civil, que había hecho grandes sacrificios, había tenido además el acierto de introducirse en la universidad, ese fue su mayor acierto,
porque consiguió que la universidad se convirtiera en una especie de venero de extremistas, de comunistas o comunistoides, ¿no? Gente que aceptaba el marxismo, ¿no? Esto lo vimos muy claramente cuando hablamos de Solzhenitsyn, ¿no? Y aquí que, sin embargo, el fruto de todos sus esfuerzos se lo iban a llevar los socialistas. Bueno, así que la reforma, al final, no fue la de Fraga ni la de Areilza. Areilza realmente no tenía una idea muy clara, ¿no? Fraga sí la tenía, ¿no? Sino que fue la reforma de Torcuato Fernández Miranda, porque fue él quien la diseñó, fue Suárez el que la aplicó y que le dio su impronta, y que fue Juan Carlos quien la auspició desde un poder heredado de Franco. O sea, Juan Carlos tenía entonces un enorme poder, porque tenía la legitimidad de Franco y la legitimidad de la democracia que ¿no? Sí. Areilza, cuando se creía llamado a hacer la reforma, y en aquel momento definió al rey como motor del cambio, como vimos. Y eso depende también del sentido que se dé al término motor. Él creía que el motor le estaba empujando a él, a Areilza, hacia el gobierno, ¿no? Quizá el motor real fue propiamente Torcuato, con el rey como patrocinador y Suárez como agente. Pero esta cuestión no es demasiado relevante. O sea, es interesante ver un poco una semblanza de los protagonistas y opositores de aquellos momentos, porque ayudará a entender un poco cómo fue la transición, es decir, el carácter que tomó la transición. Podemos hablar un poco ahora de Juan Carlos. En verano de 1976, Juan Carlos tenía 38 años, había nacido en Roma en plena Guerra Civil Española, era hijo de Don Juan y nieto de Alfonso XIII. Alfonso XIII era el rey que en 1931 había entregado el poder a los republicanos. Aquello fue un autogolpe de los monárquicos a favor de la República. Se mire como se mire. Cuando Juan Carlos tenía 10 años, Franco convenció a Don Juan de la necesidad de educarlo en España, donde recibió enseñanza militar y universitaria, y además específica de tutores como Fernández Miranda, el general Alfonso Armada y catedráticos distinguidos, entre ellos Fernández de la Mora. La verdad es que mostró muy poca afición al estudio, según decía el propio Franco. Pero Franco, no obstante, le tomó un cariño paternal, y una vez que le informaron al caudillo de su escaso rendimiento en teoría militar, comentó: un rey no necesita ser experto en asuntos bélicos. Le basta saber lo básico, ser hombre de honor y amar a España. Y en otra ocasión declaró: aunque parece algo sometido a su padre, a don Juan, le considero persona inteligente y de carácter bondadoso. Muchos creen que es un poco infantil, pero esto se le pasará una vez conozca mejor el mundo y la manera de ser de la gente. Otra opinión de Franco sobre Juan Carlos era esta: discurre muy bien y piensa por cuenta propia. No creo que en asuntos de política esté entregado a su padre. Claro, luego los críticos reprocharían al rey su escasez de lecturas. Le gustaban, en cambio, deportes como la vela, el esquí o las motos, y su mentor, Fernández Miranda, le animaba a que, más que leer, aprendiera, escuchando y mirando a su alrededor, y a no fiarse de las apariencias. Como fuere, él iba a mostrar un agudo instinto político y don de gentes o facilidad de trato con muy variados personajes. Esto no se le puede negar. Por eso Federico Jiménez de los Santos le ha llamado campechano primero. Pero en fin, esto era la situación que había entonces, y debemos de enfocarlo como desde ese punto de vista, lo que había entonces, lo que se veía entonces y lo que se decía entonces, no lo que se ha dicho ya mucho más tarde. Juan Carlos se casó en 1962 en Atenas con la princesa Sofía de Grecia,
y después de vencer algún obstáculo por la diferencia de religión, porque ella era ortodoxa griega. Y el suceso, que tuvo repercusión europea, pues dio lugar a roces entre padre e hijo, porque don Juan buscaba gestos de distanciamiento entre los recién casados y Franco, pero claro, esos gestos no ocurrieron. Juan Carlos preveía que no le convenía en absoluto. Sofía había esperado, dice ella, un caudillo duro, seco y antipático, pero encontró un hombre sencillo, con ganas de agradar y muy tímido, dice ella. Estas opiniones de unos sobre otros son graciosas porque casi nunca aciertan, ¿no? O aciertan a medias, o son... cada uno, las mismas cosas son vistas de manera muy distinta por unos testigos y otros, ¿no? También le sorprendió a Sofía el calor popular con que Franco era acogido en Barcelona y otros lugares, porque le habían hecho creer lo contrario, que Franco nadie lo quería en España, ¿no? Que se mantenía simplemente por la fuerza, ¿no? Y la represión. Franco quedó encantado con la princesa, la describió como muy agradable, inteligente y muy culta, y sumamente inteligente y simpática. Es curioso contrastar las opiniones de unos con unos y otros. otros. Sí. Juan Carlos debió de saber pronto que él, y no su padre, estaba destinado al trono. Quizá ello le causó algún conflicto interno, pero mostró siempre una clara voluntad de reinar y supo ir calmando la indignación de su padre, de don Juan. Mientras agonizaba Franco, pues Juan Carlos parece haber pasado noches de insomnio ante una proyectada declaración de su padre en la que éste se proclamara heredero de la monarquía. Proclamaba que era el monarca real. Eso es. Además con deberes irrenunciables. Además deslegitimaba al franquismo como poder personal absoluto y aludía al príncipe solo como su hijo y heredero. Con ello, claro está, cuestionaba su realeza, o sea, cuestionaba la realeza de la propia monarquía, pero sobre todo de Juan Carlos, porque surgía de aquel poder absoluto. La nota salió a la luz en París, apenas murió Franco, pero ante la aceptación Se ha cortado aquí. del régimen. Sí, hemos tenido un pequeño corte, pero no, lo hemos recuperado ya. Hablábamos de la aceptación al régimen. Sí, nos quedan unos 3 minutos. Sí. Sí, bien. Pues don Juan no tuvo más remedio que resignarse. Así que al poco tiempo dio una alegría a su hijo con un mensaje secreto en que admitía los hechos y le anunciaba su abdicación para cuando el nuevo monarca, o sea, su hijo, o sea, Juan Carlos, pues juzgase oportuno. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Seguiremos hablando de Juan Carlos, de su personalidad y de la personalidad de otros personajes de aquel tiempo, porque estos aspectos, si uno supera el aspecto puramente cotilleo, que es, por desgracia, tan frecuente en el análisis, pero son elementos que tienen importancia. Pues, o sea, el carácter de las personas que dirigían la transición y que dirigen un país tiene importancia. Más de lo que parece. Y bueno, pues seguiremos tratando estas cuestiones que, como digo, son del máximo interés para entender cómo hemos llegado a donde hemos llegado. Y cómo se podría, tal vez, rectificar muchas cosas que no han ido como es debido. Pues en cuanto a Juan Carlos, no hay más que ver. No hay más que ver cómo le tratan actualmente muchos de los mismos que le llevaron al poder, que luego le apoyaron, etcétera, para ver lo que es la política muchas veces. Sí, tiene la sensación que se ha convertido en un juguete roto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pues don Pío, pues con esto terminamos por hoy. Volvemos la semana que viene, si le parece, aquí a 1 hora con la historia. De acuerdo, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo.